Bueno, para poder poner en contexto, todo el recorrido que hemos visto hasta ahora por la carta de Pedro, hemos visto que hasta ahora es posible vivir como cristianos honorablemente bajo el contexto de una sociedad hostil. Pero ahora en este pasaje nos llama no solo a soportar el sufrimiento, sino a ir un paso más allá, sino a ir un poco más allá de soportar solamente el sufrimiento. El Señor nos manda a gozarnos en medio de la aflicción. ¿Bien? Porque hay muchos cristianos que pueden soportar el dolor, pero lo soportan de mala gana, lo soportan a regañadientes. Pero ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 22 y 23? Dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino al corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Y bajo el contexto que Pedro nos está diciendo aquí, porque primero voy a poner un poco en contexto antes de mencionar los puntos, ¿cuál es el contexto en el que Pedro está diciendo esto? Porque algunos dicen no hay que hacer doctrina de un texto fuera de contexto. No hay que hacer doctrina de un texto sacado de contexto, por así decirlo. ¿Y cuál es el contexto que hemos visto hasta ahora? Pedro dice en esa misma carta, en el capítulo 2, un poco más atrás, dice: criados, estad sujetos con respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar, dice en el capítulo 2, versículo 18. En el versículo 20 de ese mismo capítulo 2, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas y haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El apóstol Pedro hasta aquí, hasta lo que hemos visto dentro de nuestra serie de predicaciones, nos dice, primero, enfatiza dos cosas. Primero, que hay que soportar los padecimientos que podamos llegar a tener en este mundo. ¿Bien? Y el segundo punto, que creo que es más importante, que si vamos a sufrir, que sea por hacer el bien y que no sea por hacer el mal, porque todos podemos llegar a padecer o llegar a sufrir o padecer pruebas o padecer castigos por nuestros propios pecados, por nuestros propios errores. Y ese padecimiento, según el apóstol Pedro, no significa nada. Si nosotros padecemos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, si hay un marido que engaña a su mujer o una mujer que engaña a su marido y ese matrimonio se destruye, ese padecimiento, ese dolor no significa nada. ¿Por qué? Porque ese dolor fue porque uno se lo ganó. Pero en cambio, si nosotros hacemos el bien y por hacer el bien nosotros padecemos, dice su palabra en el capítulo 2, versículo 18, que ese sufrimiento es ciertamente aprobado por Dios. No sufrir por hacer lo malo, sino si nosotros sufrimos por hacer lo bueno, ese sufrimiento es el que es realmente aprobado por Dios. Y bueno, y bajo este contexto, que es lo que hemos visto en esta serie de predicaciones, empieza el apóstol Pedro, que dice que no basta solamente con soportar el sufrimiento, sino que nos invita a ir un poco más allá. Y quiero mencionar 4 puntos que el apóstol Pedro quiere decir desde el versículo 12 hasta el 19. Que el primero es no extrañarse del fuego de la prueba que estamos soportando.
no nos extrañemos. ¿Por qué? Porque era de suponer que entre los primeros cristianos hubiera personas que no les sorprendiera la oposición al Evangelio, pero sin embargo era probable que hubiera personas a las que las pruebas los tomara por sorpresa. La palabra prueba puede denotar dos cosas. Puede denotar una experiencia que puede ser negativa o puede ser positiva. Positiva en el caso de que Dios nos puede estar probando. Porque como hemos visto también casi al principio de esta serie de predicaciones, dice en 1 de Pedro capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 7, voy a esperar a que lo busquen. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la prueba, como dice el apóstol Pedro, no hay que extrañarse de la prueba porque la prueba nos está purificando. La prueba en el buen sentido, porque como dije, la palabra prueba puede denotar dos experiencias, una negativa y una positiva. La positiva es que si nosotros padecemos por alguna prueba, es positivo porque Dios nos está probando. Dios nos está probando por medio de esas tribulaciones, por medio de esas pruebas. Y la negativa puede ser en dos contextos. Puede ser en el dado caso de que pueda servir para hacernos caer en tentación o algún acontecimiento doloroso. Generalmente lo segundo. Generalmente es solamente algún acontecimiento doloroso. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Pedro? En el segundo punto que quiero llegar, es que Pedro nos llama a ir más allá de lo que nos había mencionado hasta ahora, porque hasta ahora Pedro nos ha mencionado de que nosotros podemos soportar el dolor con Cristo, pero ahora Pedro nos llama a ir un paso más allá, que es a gozarnos en el sufrimiento, y eso es como casi como antinatural, eso es como casi como que va contra nuestra propia naturaleza, el gozarnos cuando algo está pasando mal. ¿Bien? Porque hay tres tipos de sufrimiento que nosotros podríamos llegar a tener. Porque no todas las cosas simplemente son blanco o negro. Nuestro mundo es un mundo complejo, es un mundo vasto, es un mundo diverso. Y hay tres tipos de sufrimiento que podemos llegar a tener. El sufrimiento, como ya había mencionado antes, el primer tipo de sufrimiento es sufrimiento por hacer lo malo. Nosotros, por ejemplo, fuimos sorprendidos haciendo algo, por ejemplo, robando en el trabajo y somos despedidos de nuestro trabajo, estamos pasando sufrimiento, estamos pasando aflicción, pero ese sufrimiento es por hacer lo malo. Y está el sufrimiento también que viene por hacer las cosas buenas. Por ejemplo, salir a predicar el Evangelio y que la gente se burle de nosotros. Salir a predicar el Evangelio y que la gente trate de callarnos, trate de censurarnos. Incluso en algunos países donde los cristianos son perseguidos, acá no se da. Pero en los países en los que los cristianos son perseguidos, hay cristianos que son asesinados y torturados por predicar el Evangelio. Y esas personas son castigadas y están sufriendo por hacer lo bueno. Y hay un tercer tipo de sufrimiento que es un sufrimiento que es espontáneo, que es un sufrimiento que se da independiente de nuestra conducta. Por ejemplo, que algún familiar se nos enferme, algo que pueda quedar fuera de nuestro alcance, independiente si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal, puede haber un sufrimiento que tengamos que padecer, que tengamos que pasar, independiente si estamos haciendo bien o mal las cosas con respecto al Evangelio. Pero lo que Pedro nos llama
Primero, como vimos en el primer punto, es a no sorprendernos de que vamos a sufrir. Como dice su palabra, Jesús mismo dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Si vamos al libro de Marcos, capítulo 8, vamos a leer desde el 34 en adelante. Desde el versículo 34 en adelante, Marcos capítulo 8, verso 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa del evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahí el Señor nos manda a tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Y qué significa tomar nuestra cruz? Significa que nosotros tenemos que padecer con Él. Nosotros tenemos que seguir los mismos pasos que hizo Él, independiente si es que somos o no juzgados por el mundo, independiente si es que el mundo nos mira mal o si nos mira bien. Muchas veces nosotros vamos a tener que ser mal vistos o ser políticamente incorrectos, por así decirlo, por seguir el camino del Señor. Y si nosotros, por seguir la corriente de este mundo, ganamos todo, logramos tener éxito, logramos tener fama, logramos tener dinero, pero perdemos nuestra alma en el infierno, ¿de qué nos va a servir? De nada. ¿Qué recompensa dice su palabra que dará el hombre por su alma? Nada. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer que pueda pagar el precio de nuestra propia vida. Ni siquiera, ni aunque nosotros hubiésemos ido a esa cruz, bastaría para poder ganar nuestra propia salvación. Porque nosotros éramos pecadores y somos pecadores. Y dice su palabra también, es fuerte lo que dice, que el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegue el día en el que el Señor nos venga a buscar, o cuando llegue el día en el que todos nosotros tengamos que presentarnos delante de Dios, el Señor te va a decir, ¿tú te avergonzaste alguna vez del Evangelio? ¿Sentiste vergüenza de haberle predicado a alguien? Si te da vergüenza ser cristiano, yo me voy a avergonzar de ti. Eso es lo que dice el Señor. Me da vergüenza que seas mi seguidor. El Padre nos va a decir, me da vergüenza que seas mi hijo. Eso es fuerte y eso es grave. Y nosotros, ahora quisiera hacer algunas preguntas, que es, ¿qué razón tenemos nosotros para poder gozarnos en medio del sufrimiento? Bueno, porque Jesús padeció lo mismo. La primera razón que nosotros podemos tener para poder gozarnos en el medio del sufrimiento es porque Jesús padeció lo mismo, incluso peor. Todo el sufrimiento que nosotros podríamos llegar a tener no es ni siquiera una pizca de lo que Jesús pasó por amor a nosotros. Lo más doloroso que tuvo que pasar no fueron los látigos, no fueron los golpes, no fueron las burlas, no fue la corona de espino, no fue la lanza en su costado, no fueron los clavos, ni siquiera fue el abandono de sus amigos. Lo más doloroso que el Señor tuvo que pasar por amor a nosotros fue haber sentido la separación con su Padre. Y todo eso lo pasó por amor a nosotros. Entonces, si el Señor lo hizo por amor a nosotros, yo me imagino que el Señor, en medio de ese dolor y en medio de ese sufrimiento, se sentía gozoso, no obviamente del sufrimiento que estaba padeciendo, se sentía gozoso del
por el resultado que iba a venir después de ese padecimiento. Porque gracias a ese sufrimiento que nosotros tenemos salvación y vida eterna. Claro, nosotros podríamos llegar a padecer algo parecido por algún familiar que amamos. Yo, por ejemplo, podría decir, si tuviera que padecer algún castigo similar, ser torturado para salvar a alguno de mis hijos, lo hago. O para salvar a mi esposa, para salvar a mi familia, claro, algunas personas lo hacen. Pero Jesús lo hizo por los pecadores. Jesús los hizo por los violadores, por los asesinos, por los adúlteros, por los homicidas, por la gente mala, por sus enemigos, por esos mismos que lo estaban golpeando, por esos mismos que lo estaban escupiendo, que lo estaban azotando. El Señor decía, yo lo voy a hacer por él. Y no me interesa si ese hombre me acepta o no, yo lo voy a hacer por él porque yo a él le amo. El tercer punto que nos muestra Pedro en el versículo 15, desde el versículo 15 al 17, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, por estremecerse en lo ajeno, sino que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pedro nos llama a no quedarnos de brazos cruzados soportando el dolor. Pedro nos llama a gozarnos en medio de la prueba. Y no solamente eso, sino que nos llama a soportar el dolor por hacer lo bueno, sufrir por hacer lo bueno, por seguir a Cristo. ¿Cuántos de nosotros han sufrido por seguir a Cristo? Pocos. Y si es que hemos llegado a sufrir por seguir a Cristo, ¿qué tipo de sufrimiento hemos sentido nosotros por realmente seguir a Jesús? Algunos, y yo admiro a esas personas, pueden llegar a cortar lazos con su familia por seguir a Jesús. Y eso es ser valiente. Pero la mayoría de nosotros, siendo bien honestos, el padecimiento que nosotros podemos llegar a tener como cristianos es, mira el canuto. Miren lo que cree en Jesús. Cree que las historias del arca de Noé son reales. Eso es todo el padecimiento que nosotros podemos llegar a padecer aquí en Chile. A lo más alguno por predicar el evangelio puede cortar con alguna amistad. A lo más alguno de nosotros por predicar el evangelio va a sentir alguna burla o sus compañeros de trabajo se van a reír. Pero ese es todo el padecimiento que nosotros tenemos acá. Y aún así, el Señor nos dice que nosotros tenemos que gozarnos por eso. Y si vamos a llegar a sufrir, que sea por hacer eso, que sea por hacer lo bueno. Incluso si alguno de nosotros tuviese que cortar lazos con alguien, con algún familiar, con alguien querido, por predicar el evangelio, si vamos a sufrir, que sea por eso. Que no suframos nosotros por hacer cosas malas, que no suframos nosotros porque, no sé, robé algo en el trabajo y me despidieron, que no sea ese el motivo de nuestro sufrimiento. Pedro lo que nos está diciendo aquí es que tratemos de evitar todo tipo de sufrimiento que sea merecido. Todo tipo de sufrimiento que nosotros llegamos a merecer, ese tratemos de evitarlo. Si vamos a sufrir, que sea inmerecido ese sufrimiento. No porque nosotros merezcamos eso. También el llamado en este versículo
en este pasaje dice que no tenemos que avergonzarnos por sufrir también por eso, porque muchas veces nosotros nos avergonzamos de eso, porque nosotros tratamos, dentro de nuestro corazón, tratamos de encajar con nuestra sociedad, con la sociedad que nos rodea, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de la escuela, con nuestros compañeros de universidad, tratamos de encajar, tenemos ese sentido como natural de pertenencia con las personas. Porque el Dios nos manda a vivir en comunidades y cuando esa comunidad va hacia un lado y nosotros vamos hacia el otro lado, la comunidad se burla de nosotros, la comunidad se ríe. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Nos avergonzamos y como que nos da miedo decir soy cristiano y estoy orgulloso de ser cristiano. Y no me da vergüenza seguir a Cristo. Y eso es lo que nos pide el Señor, que no nos dé vergüenza. Porque como decía anteriormente, si nosotros nos avergonzamos de Jesús, Jesús se va a avergonzar de nosotros cuando llegue el día en el que nos presentemos delante de Él, en su juicio. ¿Qué otra razón tenemos para gozarnos en medio del sufrimiento? Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 10, recordando el sermón del monte. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Capítulo 5, versículo 10. Lo voy a repetir, dice, bienaventurados a los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios nos manda que en lugar de tomarnos los insultos a modo personal, lo consideremos como una oportunidad para demostrar que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué otra razón, una segunda razón que nosotros podríamos llegar a tener para poder gozarnos en el medio del sufrimiento? Es porque si lo hacemos, nosotros estamos demostrando que estamos siendo hijos de Dios. Porque es fácil sufrir por algo que nosotros hicimos, por algo que nosotros hicimos mal. Pero es difícil sufrir injustamente. Y dice bienaventurados. ¿Qué quiere decir con bienaventurados? Dichosos. Dichosos son las personas que por causa de la justicia, por hacer el bien, son perseguidos. Porque dice su palabra que de esas personas es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros llegamos a sufrir algún tipo de persecución, bueno, acá nosotros en Chile no recibimos persecución, pero si la gente se burla de nosotros por seguir a Cristo, por seguir el camino del Señor, bueno, bienaventurados somos porque de esas personas de las que se están burlando es el reino de los cielos. Entonces, una buena razón para poder gozarnos en medio del sufrimiento es que si nosotros lo hacemos, y ojo, no cualquier sufrimiento, el sufrimiento por causa de la justicia, sino una buena razón para poder gozarnos en el sufrimiento por causa de la justicia, es que si lo hacemos, nosotros estamos demostrando que somos hijos de Dios. Lo dice Mateo capítulo 5, versículo 10. Si vemos un poco más adelante el versículo 11 y 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y bueno, quiero ser bien enfático con esto, que mi intención aquí no es dar un mensaje motivacional como lo hacen las iglesias de la prosperidad, que están diciendo hoy en día, que se escucha muy masificadamente en el Evangelio,
Si estás pasando dolor, no te preocupes. Dios va a restaurar tu negocio. Dios va a devolver tu trabajo. Dios te va a dar algo mejor. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Saldrás victorioso de aquí. Si estás sufriendo, no te preocupes. Dios te quitará ese dolor. Porque si se fijan bien, ¿cuáles son los motivos que el Señor entregó en Mateo para poder gozarnos en medio del dolor? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, ¿dónde está? Vuestro galardón grande está en los cielos. Ahí está nuestra recompensa. Si nosotros estamos sufriendo acá y estamos sufriendo por hacer el bien, Dios no nos dice, no te preocupes, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer esto otro, Dios te va a restaurar de aquí. No, Dios nos dice, si estás sufriendo acá, tu recompensa no está acá, tu recompensa está allá. Eso es lo que nos dice el Señor. Y yo creo que eso es lo que verdaderamente nos tiene que dar gozo dentro de nuestro corazón, saber que estamos haciendo la voluntad de Dios independientemente si nuestra oración es respondida o no. Si por ejemplo alguien está enfermo de cáncer y con toda la fe le pedimos al Señor, Señor, por favor, sáname. Señor, por favor, sáname, yo confío en ti. Y si el Señor no lo hace, ¿dejaríamos de adorarle? ¿Dejaríamos de servir al Señor si el Señor nos dice no? Si el Señor nos dice no. El Señor tiene el poder de hacerlo y si uno tiene la fe, el Señor puede hacerlo. Pero ¿y si no lo hiciera? ¿Dejaríamos de adorarle? ¿Dejaríamos de servirle? ¿Dejaríamos de venir? Si nosotros vemos el mensaje de la salvación de Jesús como algo abstracto, como algo etéreo, como algo lejano, tenemos que empezar a cuestionarnos si realmente somos salvos o no. Si nosotros vemos, lo voy a repetir nuevamente, si nosotros vemos el mensaje de la salvación como algo abstracto, como algo etéreo, como algo lejano, tenemos que empezar a cuestionarnos si somos realmente salvos o no. Si nosotros vemos, si nosotros vivimos nuestra vida con nuestros ojos puestos en Jesús, si nosotros vivimos nuestra vida siguiendo los pasos de Cristo y sabiendo que nuestra recompensa no está acá, que nuestra recompensa está allá, ahí nosotros vamos a reconocer si estamos siendo salvos. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 55 en adelante. Y aquí hay un gran ejemplo. Dice su palabra, cuando Esteban iba a ser apedreado, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban. Mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fácilmente Esteban podría haber dicho, Señor, líbrame de mi muerte. Señor, líbrame de esto. Señor, líbrame de esto otro. O como decía Juan y Jacobo, Señor, ¿por qué no envías fuego para que los consuma? El Señor tiene el poder de hacerlo, claro que tiene el poder de hacerlo, pero ¿qué fue lo que hizo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
y recibe mi espíritu. Pedro lo entendió bien. Pedro en medio de un martirio, mientras los israelitas empezaron a apedrearlo, él en medio de ese sufrimiento se estaba gozando. Porque él dijo, yo veo la gloria de Dios. Y les dijo, incluso no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y para que se hagan un poco de contexto histórico, cuando apedreaban a la gente en el tiempo de Israel, las piedras, los israelitas se aseguraban de que no fueran lo suficientemente grandes como para no matarlo de un piedrazo en la cabeza. Tenían que ser más o menos como de este tamaño. Tenían que caber en la palma de una mano para que la muerte fuera lo más lenta posible. Y en medio de eso, Esteban dijo, Señor, yo me estoy gozando en esto porque estoy padeciendo, porque estoy haciendo lo bueno, porque estoy haciendo lo que a ti te agrada. En medio de ese sufrimiento, Esteban se estaba gozando. Como cuarto punto, si vamos al versículo 17 del Primera de Pedro, capítulo 4, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Este pasaje toma un tema que es el cuarto punto, que es algún día todos tendremos que responder ante Dios por nuestras conductas. Algún día todos nos presentaremos ante el juicio de Dios. Y ese es el cuarto punto por el que nosotros podemos gozarnos en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio del dolor. Porque en este pasaje el tema, el juicio de Dios, ocupa un lugar importante. Y como se observa en el versículo 7, sirvió como fundamento para motivar a los primeros cristianos a vivir una vida fiel a Dios. De todas formas, saber que viene el juicio no es la principal causa por la que nosotros tenemos que hacer lo bueno y sufrir haciendo lo bueno o gozarnos haciendo lo bueno. Saber que viene el juicio nos trae de cierta manera una tranquilidad, alguna paz en nuestro corazón, porque sabemos de que todo nuestro sufrimiento tiene fecha de caducidad, de que todo lo que podamos llegar a pasar aquí en esta tierra, de que todo nuestro dolor, de que toda nuestra aflicción, de que todos nuestros problemas se van a acabar en algún momento. Pero el real motivo por el cual nosotros tenemos que gozarnos en medio del sufrimiento es por amor al Señor. Porque si nosotros cumplimos la palabra del Señor porque tenemos miedo de ir al infierno, estamos mal enfocados. Y también tendríamos que empezar a cuestionarnos si realmente estamos siendo salvos. Amós capítulo 3, versículo 2. No es necesario que lo busquen, lo voy a leer rapidito. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas vuestras familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí poniendo un poco más el contexto del versículo 17, porque es como bien raro que dice que el juicio del Señor comienza primero por las familias de Dios. Dice, porque el tiempo del juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Dice que el juicio va a comenzar por nosotros, por la casa del Señor, por su pueblo. Y ojo, que dentro de la iglesia, no porque nosotros estemos dentro de la iglesia significa que tenemos un lugar asegurado en la eternidad con Cristo. Venir acá no significa nada si es que realmente no hemos conocido al Señor. Dice, aunque la amenaza del juicio final de Dios va dirigida a todos, el juicio en sí comienza por el pueblo de Dios y se manifiesta en la salvación a los fieles y la condenación a los infieles. Tal condenación se extenderá posteriormente a todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que el juicio primero va a comenzar por su pueblo. El Señor va a extender su salvación a los fieles y a quienes hayan sido infiel van a recibir condenación. Y esa condenación se va a seguir extendiendo a toda la tierra. No va a haber una sola persona en la tierra que si no tenga a Cristo en su corazón vaya a ser salvo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El pasaje concluye, el pasaje de Primera de Pedro capítulo 4, concluye diciendo de manera retórica, si los justos con dificultad se salvan, ¿cómo se van a salvar los pecadores? Básicamente está diciendo que no hay ninguna manera, no hay ninguna oportunidad de que se puedan salvar. Aquí no aplica el yo no le he hecho mal a nadie, yo he vivido una vida honesta, yo no soy un ladrón. Ninguna de nuestras buenas acciones alcanza para pagar nuestra salvación. Si nosotros, por ejemplo, vamos manejando en un auto y manejamos por horas, cumpliendo todas las leyes del tránsito y de repente nos pasamos un semáforo en rojo y nos pilla un policía, ¿qué es lo que nosotros le vamos a decir al policía? Señor policía, es que yo estuve 500 semáforos en verde pasándolos bien. ¿Cómo me va a llevar preso o me va a detener por un semáforo en rojo que me pase? Por un discopare que no respete. El policía que les va a decir, yo no te detuve por todos los semáforos en verde que pasaste, yo te detuve por el semáforo en rojo que no respetaste. Y de la misma manera, si nosotros nos llegásemos a presentar en un juicio, por ejemplo, imagínense que alguno de nosotros comete un asesinato. Si alguno de nosotros comete un homicidio y vamos delante de un juez, ¿qué le vamos a decir al juez? Señor juez, yo hago buenas obras. Su señoría no tiene que condenarme. ¿Por qué? Porque yo ayudo a los ancianos a cruzar la calle, yo hago obras de caridad, hago buenas cosas. Yo ayudo a todo el mundo. He vivido siempre una vida honesta, pero maté a una persona. No me puede condenar. ¿Qué le va a decir el juez? Tú no estás aquí por todo lo bueno que tú has hecho en tu vida. Tú estás aquí por lo que hiciste. Tú estás aquí por el asesinato que cometiste. Ahora, nosotros, si vemos toda la palabra de Dios, ¿podemos decir la hemos cumplido toda? ¿Cuántos de aquí han pecado? Todos. ¿Cuántos de aquí han pecado solamente hoy día? Todos. Solamente hoy día. Yo creo que todos. Porque dice su palabra que incluso nosotros con nuestra mente pecamos. Incluso si nosotros, no sé, por alguna razón nos amarraran a una silla, nos taparan los ojos, nos taparan los oídos, para que no podamos pecar con nuestro cuerpo
con nuestra mente vamos a seguir pecando. Y bajo esos delitos que estamos cometiendo todos los días, a cada rato, ¿hay alguno que pueda decir, yo voy a alcanzar la salvación por mi cuenta? No. Nadie por su propia cuenta puede alcanzar la salvación. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Nadie puede alcanzar la salvación por su propia cuenta. Ahora, nos toca a nosotros decidir quién va a pagar. ¿Quién va a pagar el castigo por nuestros pecados? ¿Lo hago yo o lo hace Cristo? Eso es lo que nosotros tenemos que meditar. ¿Nosotros vamos a pagar el castigo por nuestros pecados o lo va a pagar Cristo? Dice su palabra que el que es culpable de un pecado es igual de culpable que el que los cometió todos. No es que yo solamente mentí una vez. Bueno, si una persona vivió toda su vida con un 99% de santidad y ese 1% de imperfección, ese 1% es el que nos va a condenar al infierno. La palabra es tajante y la palabra es clara. Y dice su palabra que si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, al momento de que nos presentemos delante de Él, quien va a tener que pagar por esos pecados vamos a ser nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recibir a Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón, seguir su camino. Y eso no significa que vamos a dejar de pecar. Lo que significa es que Jesús va a pagar por nuestros pecados. Ahora, ¿eso nos da la libertad de pecar? Claro que no. No nos da la libertad de pecar. ¿Por qué? Porque si nosotros pecamos deliberadamente, estamos diciéndole al Señor, Señor, yo no te amo. Y dice su palabra también que si nosotros no tenemos amor, viene a ser como tímbalo que resuena, como metal que resuena. Estamos haciendo ruido, estamos llorando aquí. Aquí, cuando dice, ya, ¿quién quiere venir a pasar? Y pasan todos adelante y nos arrodillamos y lloramos delante del Señor. Y si nosotros aún así no luchamos contra nuestro pecado, estamos haciendo ruido. Estamos sonando como un metal que suena, pero estamos vacíos. Eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y si nosotros luchamos contra nuestro pecado, porque nos dice que nosotros no vamos a pecar nunca más, porque de todos los que estamos aquí, espero que la mayoría hayamos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Y si alguno recibió a Jesús como su Salvador, yo creo que podemos comentar todos los pecados que hemos hecho antes de conocer al Señor y los pecados que hemos hecho incluso después de conocer al Señor. Pero ¿nosotros estamos viviendo para Cristo? ¿Estamos viviendo realmente una vida santa para el Señor? Y si lo estamos haciendo, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo porque amamos a Cristo y amamos el camino que recorrió y amamos su gloria? ¿O lo estamos haciendo porque tenemos miedo de que si hago las cosas mal, voy a irme al infierno? Les pongo una situación. Imagínense que nosotros alcanzamos la salvación. Imagínense que Dios nos dice, ya, perfecto, ustedes tienen miedo de ir al infierno, perfecto, ustedes no van a ir al infierno, van a alcanzar la salvación, todos. Todos. Cuando llegue el momento del juicio, todos vamos a ir al cielo, independiente de lo que hagamos, todos vamos a alcanzar la salvación y no vamos a sufrir una condenación eterna en un lago de fuego, no vamos a ser torturados durante toda la eternidad. Vamos a estar en un paraíso lleno de ángeles, cantando, gozándose, pero si el Señor no está ahí, ¿valdría la pena nuestra salvación? Imagínense que nosotros no vamos a ir al infierno, vamos a ir al cielo, pero el Señor no está ahí. ¿Valdría la pena nuestra salvación? ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos porque queremos estar el resto de la eternidad con Jesús o porque queremos evitar ir al infierno? Eso es algo que hay que meditar. Que nosotros, nuestra verdadera recompensa, nuestro verdadero gozo tiene que ser pasar el resto de la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera salvación.
Nuestra verdadera salvación es pasar toda nuestra existencia, nuestra eternidad, volver a nuestro Creador. Esa tiene que ser nuestra salvación. Por eso, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, si empezamos a hacer las cosas bien, lo vamos a hacer por amor a nuestro Creador. Y ahí también estamos demostrando que estamos sirviendo al Señor. Y quisiera leer un último pasaje que está en el libro de Daniel, capítulo 3. Versículos 17 y 18. Voy a leer la NBI en este caso porque creo que se entiende un poco más. La verdad es que el tema tenía un ejemplo distinto, pero creo que este se entiende un poco más a lo que va el tema principal, que es gozarse en medio del sufrimiento por hacer lo bueno. Para ponerles un poco en contexto, antes de leerlo, dice su palabra que estaban Sadrach, Mesach y Abednego, que en realidad son los nombres que les puso Nabucodonosor a Azarías, Ananías y Misael. Entonces, como un mandato del rey Nabucodonosor, todos tenían que inclinarse ante una estatua. Y ellos dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer, porque al único al cual nos vamos a inclinar va a ser ante nuestro Señor. Y bajo ese contexto, el rey Nabucodonosor se enojó, los mandó a llamar y les dijo, ustedes van a ir al horno de fuego. Por desobedientes van a ir al horno de fuego. Y bajo ese contexto empieza el versículo 17. Dicen ellos tres, hablando, dice, si se nos arroja al horno de fuego en llamas, el Dios que servimos puede liberarnos del horno y de las manos de su majestad, refiriéndose a Nabucodonosor. Pero incluso si no lo hace, presten atención a esta parte, pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Y ese es el punto al que quería llegar. Porque después dice su palabra que ellos entraron al horno de fuego y entraron cantando, gozándose en medio de un sufrimiento inmerecido. Incluso ese sufrimiento ellos decían, bueno, yo me gozo porque yo sé que Dios tiene el poder de sacarme de aquí. Si alguno está pasando alguna enfermedad, si alguno está pasando alguna aflicción, bueno, gócese, el Señor tiene el poder de sacarlos de aquí. Pero el versículo 18 marca una diferencia, que dice, pero incluso si no lo hace, incluso si Dios, yo sé que tiene el poder de hacerlo, pero incluso si no lo hace, yo aún así voy a seguir adorando. Yo aún así me voy a seguir gozando en esta prueba. Yo aún así voy a seguir disfrutando del gozo de mi Señor. Porque incluso si Dios no responde mi oración, mi adoración no depende de lo que pase aquí en esta tierra. Imagínense que nosotros tenemos un grano de arena y toda la existencia de toda la humanidad, de todo el planeta Tierra, desde la creación del planeta Tierra, es del porte de un grano de arena. Dicen que la Tierra podría tener aproximadamente 3.500 millones de años o a 5.000 millones de años, no lo sé. Pero imagínense que ya son 5.000 millones de años. Imagínense que sería como el tamaño de un grano de arena. Y ahora imagínense que tomamos ese grano de arena y lo tiramos en medio del desierto del Sahara. Lleno de arena por todas partes. Esa sería como retóricamente la eternidad. No nuestra vida acá, no nuestros 80, 90 años que podamos llegar a padecer acá, sino si comparamos nuestra corta vida, nuestros 80 años con toda la eternidad que viene después, no es nada.
no es nada. Por eso, si nosotros basamos nuestro sufrimiento o nuestro gozo, o sea, si nosotros basamos nuestro sufrimiento y todas las cosas que estamos pasando solamente en nuestros 80 años de vida y no miramos hacia la eternidad, ahí tendríamos que empezar a cuestionarnos si es que somos realmente salvos. Porque si nosotros decimos es que el Señor no me ama porque porque yo tengo a mi hijo enfermo en el hospital, se está muriendo de cáncer y el Señor no lo salvó, el Señor no me ama. Nosotros estamos viendo toda nuestra vida acá, pero no estamos mirando hacia la eternidad. Y si vamos a la eternidad, no es nada en comparación acá. Por eso les dije hace rato que si nosotros vemos el mensaje de la salvación como algo etéreo, como algo abstracto, tendríamos que empezar a cuestionarnos si somos realmente salvos, porque aquella persona que ha recibido a Jesús como su Salvador siempre va a tener gozo porque sabe de que su galardón no está aquí, como dice Mateo capítulo 5 versículo 10, porque sabe que su galardón no está aquí, el mensaje de la salvación no es para que el Señor nos libre de todo mal acá, el mensaje de la salvación es para que el Señor nos libre durante toda la eternidad del fuego eterno y pasemos todo el resto de la eternidad gozándonos en la presencia del Señor. Por eso nosotros tenemos que cuestionarnos si es que vemos todo acá como lo único que existe o como que si el Señor no responde mi oración, si el Señor no responde mi oración en realidad no me ama. No, si nosotros empezamos a ver el amor del Señor se entregó en la cruz. El amor del Señor se demostró en la cruz del Calvario. Y créanme, y con esto termino, que nosotros tenemos la facultad de elegir dónde podemos pasar el resto de la eternidad. Si con Jesús o sin Jesús. En el cielo, cielo nuevo y tierra nueva, por el resto de la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos, miles de millones de años, infinita cantidad de tiempo, gozándonos el resto de toda la eternidad con el Señor o sin el Señor. Porque si hay algo que me impacta es que en el infierno, pese a todas las cosas que dicen de que es un lago de fuego, no sabemos si es que en realidad se está usando metáfora o no, pero sí hay una cosa que sí está bien clara, que en ese lugar, en el infierno, no está la presencia de Dios. Y no estará durante toda la eternidad. Durante toda la eternidad. Y las almas gritarán, suplicarán, y durante toda la eternidad no estará ahí la presencia del Señor. Amén. Pueden ponerse en pie, hermanos, vamos a orar.